Buenos días. Es miércoles 9 de abril y son las 8:36 de la mañana. Y estamos analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Y como siempre, nuestro programa es, tiene algo, Juan Andrés, de que siempre estamos buscando los espacios, los lugares donde podemos encontrarnos. Somos un poco gitanos en eso, ¿no? Sí, sí. Eh, la complicidad es que con esta virtualidad los temas de horario fijo como que van cambiando, digamos. Sí, Pero sí. bueno, Pero bueno, es el mundo que estamos es enfrentando así. hoy. Fíjate, Juan Andrés, que es imposible tocar una serie de temas que se dan a nivel nacional sin un contexto también desde el punto de vista internacional, sobre todo hoy que se están dando situaciones que son tremendamente complejas. En primer lugar, yo diría que la situación del Oriente Medio se agrava, la situación en Gaza es terrible, muy terrible con este genocidio, ¿no es cierto?, televisado, con este genocidio que está frente a nuestros ojos y en donde lo que queda muy claro es que las instituciones internacionales están, eh, están siendo sobrepasadas, ya pareciera ser que incluso no sirven. Y ese es un primer dato de la realidad. Cómo instituciones como, por ejemplo, lo que se armó en un momento dado, que fue, ¿no es cierto?, la Corte Penal Internacional, que al final resultó ser solamente un instrumento de sectores ligados al mundo anglosajón para poder castigar a quienes ellos querían. Y lamentablemente con eso, ¿no es cierto?, se farrió una oportunidad importante. Y en donde hay países que hoy día incluso consideran la posibilidad de salir de la Corte Penal Internacional porque no la consideran, ¿no es cierto?, que sea seria, que es el caso de Hungría y el caso de otros países, más allá de quienes lo gobiernan. Está por otro lado, ¿no es cierto? Y en eso digo, porque el tema de los derechos humanos hoy día aquí en nuestro país es tan manipulado, tan centrado en un solo punto, y sin embargo se desconoce todo lo que está ocurriendo a nivel internacional. Esta comunicación que hace el presidente Trump del asesinato de un grupo de gente, ¿no es cierto?, que eran sencillamente que estaban reunidos para una práctica religiosa y son acusados, ¿no es cierto?, de ser terroristas yemeníes. Y con eso se asesina una comunidad. Y el presidente norteamericano además viene y felicita esa acción terrorista, esa acción genocida. Y sin embargo, en nuestros medios de comunicación hay un silencio absoluto. Y el tema que se le pregunta, ¿no es cierto?, a los sectores de las izquierdas es sobre el tema de los derechos humanos en Venezuela, frente al genocidio directo, frente a asesinatos directos. Y los nuestros también pisan el palito, por cierto, por cierto. Fíjate, Juan Andrés, que se da esto también en una guerra comercial, abiertamente. Y con eso se rompe y se entierra el modelo neoliberal tal cual como fue imaginado. Y de eso tampoco se habla, porque los economistas hablan desde su punto de vista y otros analistas internacionales hablan desde su punto de vista, pero no tocan el tema del impacto directo que significa esta guerra comercial, que significa romper las bases de sustentación de lo que fue el modelo neoliberal. Y de eso poco y nada se habla. No de que fue una decisión personal, que en esto no está el Estado norteamericano, que no se habla. Tampoco se habla, ¿no es cierto?, de estos cuatro grupos económicos, como son BlackRock, Bloomberg, Banca Rothschild y el otro en este momento no me acuerdo, pero, y de su impacto que están, cómo gobiernan, ¿no es cierto?, en diversos lugares, cómo logran imponerse en diversos lugares, cuál es su capacidad de injerencia, por ejemplo, en América Latina. Hay un silencio absoluto
sobre ese impacto y lo que significa para nuestros países. Eso tampoco está en la mesa de discusión en ninguna parte. Y fíjate que frente a eso entonces tenemos análisis sesgados, tenemos un país que no discute los temas esenciales y que tocan directamente los bolsillos de los chilenos, porque evidentemente que hay que ver quiénes son los dueños de los, por ejemplo, de, de lo que significa el recurso de las personas que van a jubilar. ¿Quiénes son los dueños de eso? ¿Dónde están esos dineros? ¿Cómo se están utilizando? Eso no se discute. Como tampoco se discute quiénes son los dueños de las principales puntos de energía en Chile. Tampoco. Tampoco hay discusión sobre eso, porque no hay discusión sobre el tema de la soberanía. Esa discusión pareciera ser que nadie la quiere tocar. Y yo creo, y te hablo como te digo, en ese panorama que para mí es muy triste y en donde América Latina intenta, ¿no es cierto?, a través de esta reunión del CELAC, donde no tampoco todos los países están participando, como un intento de buscar una salida, ¿no es cierto?, que sea regional ante este nuevo escenario, que es terrible y que significa que lo que habíamos conocido entre el año 45 y hasta ahora, eso está desapareciendo. Juan Andrés. Sí, Omar, mira, a ver, yo un dato a propósito de lo que tú señalas, puede que esto cambie y ojalá cambie para bien, en el sentido de que confirmen la asistencia otras presidentas o presidentes, pero hasta el momento, en la reunión de CELAC, no es menor, ¿ah? No es menor, están participando y van a participar, han confirmado su participación la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el presidente del Brasil, Ignacio Lula da Silva, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente de Bolivia, Luis Arce, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y los primeros ministros de San Vicente y las Granadinas, Ralph González y Mark Phillips, Guyana, y la anfitriona Xiomara Castro de Honduras. Estos son los jefes o presidentes que están confirmados y que asisten. Yo creo que es muy importante la presencia de ellos, o sea, México, Brasil, Cuba, Bolivia. Estamos a puertas de una elección en Ecuador, eh, y probablemente esa elección podría significar un triunfo de las fuerzas progresistas de izquierda de verdad, y eso también ayuda a un panorama. Yo creo, Omar, que aquí tenemos que mirar la realidad tal cual como es. Esa realidad, a mí me parece que lo que está mostrando es que, a ver, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que el modelo neoliberal, pero lo que sí creo que hay que mirar con la máxima atención es que aquí lo que se está produciendo es todo un intento muy violento, sustentado en guerras, en genocidios, porque eso es, para resistir y reagrupar las fuerzas del capitalismo especulativo financiero. Tú mencionabas algunas familias que operan principalmente en Europa, Estados Unidos, en Oriente Medio, África, en América Latina, por cierto, que frente a la irrupción de las últimas décadas de nuevos bloques de naciones, nuevas potencias, la expresión del multilateralismo, y en fin, muchos otros ámbitos de esta naturaleza, estos grupos económicos financieros que operan, insisto, principalmente en Estados Unidos, desde Estados Unidos, Israel, Europa, a través de una ofensiva muy criminal, porque eso es muy criminal del punto de vista militar, del punto de vista de los genocidios, están tratando de revertir esta situación. Eso para mi gusto es lo esencial. Y creo que Marx, una vez más, y Lenin tenían toda la razón cuando advirtieron y pronosticaron y proyectaron esta situación. Y yo agrego otro gran teórico y gran revolucionario marxista, Dimitrov,
que también Jorge Dimitrov, al calor de estas situaciones, develó lo esencial del fascismo alemán, del fascismo italiano, en fin, y evidentemente que ese es el cuadro que está viviendo el planeta en este momento. Ahora, en un momento en el cual entramos a una crisis de agua, entramos a una crisis medioambiental, yo no soy pesimista, al contrario, pero si a mí alguien me dice que estamos frente a un horizonte humanitario, un horizonte planetario donde lo único que hay que hacer es mirar para adelante y meterse en las nuevas tecnologías, yo no sé en qué planeta están viviendo, porque las preocupaciones principales de nuestro planeta deberían estar en tratar de revertir esta situación que está llevando a la destrucción no solo del medio ambiente, sino que también de los seres vivos, partiendo por los seres humanos, pero también por otros seres vivos. Y creo que eso es lo que está expresando, por ejemplo, patéticamente, que el secretario general de Naciones Unidas, a través de su Twitter, diga cuestiones que tienen que ver con el drama que está implicando el planeta, porque él se da cuenta que ya no tiene el espacio en ninguna parte. No lo tiene en la Asamblea General de Naciones Unidas, no lo tiene en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no lo tiene en ninguna parte. Entonces él expresa lo que siente y piensa a través de su Twitter. Y léalo, amigas y amigos, léanlo, porque es dramático. Es dramático que el secretario general de la ONU recurra a su Twitter para describir lo que él está viviendo y lo que él ve que está pasando con la humanidad. Esto es inédito. Es inédito porque en otros momentos la Secretaría General de las Naciones Unidas, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, donde de alguna manera hay un cierto acuerdo planetario, tenía un estatus. Tú tienes razón, Omar. Hoy día prácticamente, y yo le he escuchado varias veces el análisis que ha hecho Florencia Lago sobre este punto, es cierto, o sea, simplemente el sistema internacional está colapsando, pero está colapsando de esta manera. Está colapsando y hace rato, porque Estados Unidos, y lamentablemente hubo países y hubo continentes como el eurocentrismo y la OTAN, que avalaron y aplaudieron genocidios como el de Irak, como el de Libia, como en el Cuerno de África, y ahora eso es lo que hacen en Ucrania y lo que hacen en Yemen y lo que hacen en Siria y lo que hacen en Gaza. Entonces yo lo que creo, Omar, que este descripto que tú haces, que yo lo comparto, a mí me parece que lo esencial, lo que está demostrando este intento, y ojo, ¿qué es lo que aparece aquí en Chile en algunos medios hegemones? Esto casi nada, algo, pero casi nada, en realidad, y tampoco en cantidad y tampoco en calidad. No es que pongan la atención respecto de estos fenómenos de los cuales estamos hablando, porque ni tú ni yo estamos inventando que lo que hay en Gaza es un genocidio. Esto es parte de la evaluación que hacen transversalmente. Lo que pasa es que ojo, Netanyahu acaba de estar de nuevo en Estados Unidos, pasó por todas partes, ¿Sí? no fue detenido por nadie, por lo tanto la Corte Penal Internacional no sirve para nada en estos momentos, no sirve para nada. Esa es la realidad. Pero ¿por qué digo esto? Porque ocurre que eh, en nuestro país sí aparece como gran cosa que hay a lo menos 3 de las 7 familias que aparecen en la lista de Forbes de las familias más ricas de las personas de las familias más ricas del mundo, como si fuera una gran gracia, como si esto fuera parte. O sea, yo entiendo que en el clima noventero, la embriaguez brutal que se produjo en Chile, brutal respecto de lo que ocurría en Chile como laboratorio del capitalismo salvaje, del neoliberalismo, porque eso era la caída de los socialismos reales, la democracia planetaria, el fin de la historia. Bueno, todo eso simplemente se desplomó. Fukuyama, que tiene una honestidad básica, a diferencia de otros, entre comillas, pseudo filósofas y filósofos de este territorio, por no decir de Chile, de este territorio, y otros que se dicen intelectuales también de este territorio, que no tienen esa mirada realista y casi, yo diría, autocrítica que tiene Fukuyama, que Fukuyama varias veces ha dicho que él se equivocó respecto de esta teoría filosófica del fin de la historia. Que en el fondo el fin de la historia
en la tesis principal es, hasta aquí llegamos y no hay más que capitalismo y de aquí para adelante eso es lo que hay. Eso lo han sustentado por décadas partidos políticos en Chile de izquierda, entre comillas de izquierda. Sí. Cuando caen los socialismos reales, cuando se produce la salida pactada, el pacto transicional y Pinochet sigue siendo comandante en jefe hasta que se transforma en senador vitalicio y sigue siendo una autoridad político-militar hasta que se muere, con homenaje en la escuela militar, con una delegación en ese momento del gobierno que existía ahí, con una delegación que va a la escuela militar. Así muere quien encabezó el terrorismo de Estado y el golpe de Estado en Chile. En Chile. Entonces, yo lo que creo, Omar, que aquí lo que hay es esto, y Chile, por cierto, no es una excepción, al contrario, porque ahí sí que está operando la globalización capitalista. Esto sí que es real. Aquí no hay ninguna aldea global, por utilizar el concepto de Fukuyama, pero que es muy anterior a él, que es el concepto de Marshall McLuhan. Ujú. Y si uno quiere ir más atrás, yo con toda humildad, pero lo sugiero, Marshall McLuhan, y si uno quiere ir más atrás, Pierre Teilhard de Chardin, que es un teólogo Sí. católico, del cual McLuhan reconoce, tomó la cosmovisión. Ujú. McLuhan es un tipo muy, muy honesto, lo digo en buen sentido, discrepo en muchas de sus ideas, pero en buen sentido, muy descarado desde el punto de vista de la filosofía y de la antropología, pero lo digo descarado en el sentido de que era explícito, era abierto. Entonces él muchas veces, cuando le preguntaba, bueno, ¿de dónde ha sacado todo usted este concepto de la aldea global, de las nuevas tecnologías, de la extensión de la comunicación, de la extensión del cerebro sobre el medio ambiente, en fin, muchas cosas que él desarrolló en sus libros? Él dice, uno de mis grandes, eh, uno de mis grandes, de quien tomé mucho, grandes inspiradores de todo lo que he escrito, he reflexionado, es Pierre Teilhard de Chardin, teólogo católico que durante un tiempo fue vigente, pero después el Vaticano dijo, Sí. hasta aquí llegamos con él y lo sacaron. Y Así, lo sacaron. el punto omega Claro, lo de sacaron. pelear Bueno, de Charlton. Sí. claro, entonces, bueno, pero llego a lo más urgente. Yo lo que creo, Omar, que en este momento en nuestra región no hay ninguna otra alternativa para pervivir en estas circunstancias que empujar la CELAC, como lo están haciendo los países que mencioné. Y los que no mencioné y los que tú no mencionaste, yo no sé qué razones pueden dar para omitirse de este gran esfuerzo, sinceramente, porque ni siquiera hay razones doctrinarias o ideológicas. A estas alturas ya es un tema de pervivencia. O sea, cuando asisten los gobernantes que asisten, estamos hablando de la presidenta de México, del presidente del Brasil, del presidente de Uruguay, del presidente de Cuba, del presidente de Bolivia, presidente de Guatemala. En fin, hay una lista larga, no son pocas ni pocos. En realidad los pocos son los que se quedan afuera o los que se están restando. Bueno, está el presidente de Colombia también en esta cita. Está la mayoría, en realidad, de los Sí. países. Se está restando, si no me equivoco, Perú, la presidenta de Perú. Sí. Desconozco si el presidente de Chile va a asistir a esta reunión, pero no aparece en la lista. Sí, sabemos que tiene una gira a Brasil, Ujú. pero desconozco y dónde se van a reunir los BRICS, porque además hay una oportunidad tremenda en estos días en nuestra región. La reunión de CELAC, ojo, la presidenta Xiomara Castro de Honduras, que ella es la anfitriona, es la presidenta pro tempore, había convocado a esta reunión hace unas semanas o meses atrás. Lo que pasa es que ahora tomó una urgencia tremenda, porque es la posibilidad de que los países hablen respecto de cómo enfrentar en común los aranceles, lo que está haciendo. Amiga y amigos, hay que mirar la urgencia del momento. Esto es lo que hace que China, país socialista, país gobernado por el Partido Comunista de China, y a mucho orgullo lo digo, con un tipo de modernización revolucionaria potentísima, con una política internacional que tiene las características que tiene, se ha aliado con Japón, que es un país hipercapitalista, y con Corea del Sur, que es un país hipercapitalista, para enfrentar esta ofensiva del capital especulativo financiero expresada concretamente en la política de Trump.
pero que le siguen las aguas, lo que tú decías, los grupos financieros más potentes del planeta, y ahí van ordenando, porque ya hay más de 20 y tantos países, presidentes que en términos reservados ya han llamado a Trump y están conversando con él, pero lo hacen en forma silenciosa. Fíjate, absolutamente. Espérate, oh, perdona, sí, Omar, y sí, solo termino con esto. O sea, sí, ¿qué es lo que quiero decir? Que está bien, es muy importante lo de la India para Chile, es muy importante, pero yo creo que el camino en este momento de extrema urgencia, ante los atrasos que yo por lo menos percibo, ante la reacción tardía de Chile, de su gobierno, de su Estado, de sus fuerzas políticas en general, respecto de lo que significan esta ofensiva norteamericana sobre el planeta y sobre Chile, ante esa tardanza, a mí parece que lo que puede rectificar ese camino, pero con extrema urgencia, es meterse con todo en esta reunión de CELAC y después con los BRICS que se van a reunir en Brasil. Eso es, no hay otra alternativa. Lo está haciendo la comunidad africana, lo está haciendo, mencionábamos, China, Japón, Corea del Sur. Y cierro con esto, Mar. ¿Por qué lo hacen? Porque están defendiendo sus intereses nacionales de Estado. No están defendiendo su doctrina de derecha, centro, izquierda, lo que sea. O sus concepciones que no sé de dónde salen, de que aquí hay como, no hay que alinearse de dónde, alinearse con quién. Por favor, por favor, basta ya de esa superficialidad brutal que existe en la élite transversal de este país. Yo creo, insisto, que la medida concreta es ir a CELAC, ir, acompañar y estar y generar las políticas que permitan procesos de integración cuyo objetivo en este momento sea enfrentar en común los aranceles. Punto. Eso para mí ya es clave y fundamental, táctico y estratégicamente fundamental. Y lo otro, la reunión de los BRICS, que tengo entendido que el presidente Boris, tengo entendido que en una entrevista algo dijo que iba a esa sí, reunión. sí. Yo creo Para la agencia F. que es muy bueno, pero hay que pedir la incorporación a los BRICS. Si no, vamos a llegar atrasados a todos lados. A todos lados. Mira, en Europa ya se están produciendo disensos. Y esos disensos no son por los valores doctrinarios ni nada que se le parezca. Es simplemente porque los gobiernos europeos, todos en sus características de derecha, otros medios centristas, todos están viendo que se les escapó de las manos la situación porque lo que está haciendo el gobierno norteamericano es poner en el centro sus intereses y recomponer una hegemonía del capital especulativo financiero y para eso, tal cual como está en estos momentos Europa, no les sirve. No les sirve y por lo tanto se acabó esa historia y ya vienen otras. Probablemente después de unos cuantos años habrán teóricos, entre comillas, que van a hablar de todo esto. Lo van a tratar de recrear, pero van a quedar muy atrás. O sea, el presente referencial, como decía Van Dyck, eh, nos tiene que saber golpear en buen sentido, digo. Sí, fíjate que a ese análisis me faltó un elemento que es en el fondo la disputa interna que hay en el propio Estados Unidos, que no es de menor importancia, hay que tomarla en consideración porque, porque arrastra, ¿no es cierto? Y tiene reverberaciones principalmente en América Latina, no solamente en América Latina. Hay un proyecto detrás, hay una idea de mundo detrás, hay una propuesta, ¿no es cierto?, de tratar de volver al Estados Unidos de los años 40. Esa es la idea. Atilio Borón dice que eso es imposible. Después les vamos a dejar ahí el artículo para que lo puedan leer. Sí, claro. Eh, Hay visiones que están cursando en torno a este momento crítico. Lo importante, y en eso yo reafirmo lo que tú estás diciendo, que nuestro dirigente, que nuestra élite, por lo menos tenga la conciencia clara de lo que está pasando y dónde nosotros podemos venir, ¿no es cierto?, y tener una oportunidad como país, más allá incluso de quienes gobiernan, de las corrientes políticas. ¿Cuál es la oportunidad país en este momento histórico extremadamente complejo de un reordenamiento mundial que todavía no vemos claramente hacia dónde va? Tenemos indicios importantes.
la posibilidad de la guerra todavía está sobre la mesa. Si no, pregúntenle a Irán. Por cierto, son temas que O sea, demasiado largos como Omar, para... mira, solo un paréntesis de lo que tú Ujú, dices, hay una militarización extrema que es inédita. sí, El dato concreto es que en este momento el presupuesto militar de Estados Unidos en este momento es el más grande de la historia. Supera el de la Segunda Guerra Mundial, va en miles de billones de dólares. Entonces uno dice, bueno, es un negocio, claro que es un negocio la guerra y es un negocio la industria militar, pero hoy día estamos en una situación donde hay varios focos militares reales, de guerra, reales. claro, O sea, cuando Estados Unidos está moviendo portaaviones, que ya tenía y ha tenido siempre varios portaaviones instalados ahí en el Oriente Medio, Cuerno de África, en esa zona, pero ahora sigue moviendo portaaviones en esa dirección, está moviendo en la dirección de Asia-Pacífico, Taiwán. Son movimientos de guerra, son movimientos militares. A ver, para que entendamos bien el código, la disuasión no es algo ajeno a la guerra. La disuasión es parte de los escenarios de guerra. Entonces, cuidado con que alguien con cierta liviandad postmoderna o neoliberal nos diga que no, de dónde está la guerra, si todavía mira lo que se ve, son... O sea, yo francamente creo que ese análisis no es real. Primero, no es real, pero por otro lado, puede ser hasta inmoral del punto de vista de las consecuencias de todo lo que eso ocurre. Ahora, en contraparte, ¿qué es lo que uno ve? Lo que uno ve en este momento es que miles de millones de personas en todas las naciones del mundo salen a las calles a pedir la paz, pero no es una paz en el aire, anodina. La gente está pidiendo la paz levantando la bandera palestina. La gente está pidiendo la paz exigiendo que termine el genocidio en Siria, exigiendo que se respete la autodeterminación de Yemen, del Cuerno de África, que se termine con el bloqueo del imperialismo yanqui a Cuba, con las medidas coercitivas sobre Venezuela, sobre Nicaragua. Y fíjense que estamos hablando de regiones del mundo muy diversas, en distintas zonas del planeta, y que tienen el mismo rasgo, que en este momento están siendo sometidas y sometidos a medidas unilaterales económicas, militares y de crímenes de guerra. Y frente a eso, un secretario general de la ONU que ya desesperado escribe en Twitter: ese es el real escenario que está viviendo el planeta hoy. Y yo creo que nosotros como país podríamos hacer bastante más de lo que estamos haciendo. ya, Bastante más. así es. Bueno, estamos analizando la semana política. Juan Andrés, en Chile, en todo este cuadro internacional tremendo, en Chile se van clarificando algunas cosas, por lo menos ya se tiene medianamente claro cuáles son algunos candidatos, algunas candidatas. El Partido Comunista tomó una definición y abrió también puertas, ¿no es cierto?, para, en el fondo, instalarse en este debate presidencial, que ya lo venía haciendo, por cierto, pero ahora con un rostro. ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés? ¿Y cómo ves en el fondo eh, cómo se perfila, ¿no es cierto?, este escenario presidencial en el fondo. Mira, yo creo que en Chile vivimos una situación en donde hay que tomarlo un poquito más en profundidad de lo que se está tomando, creo yo. Estamos viviendo una crisis de representación hace un tiempo, pero que se agudiza. Eh, y esto está demostrado en procesos electorales, en procesos sociales. Yo no creo que haya que tomárselo así nomás y como en chunga, esto de que tú tienes más de 280 postulaciones a la presidencia del país. Más de 280. Más de 280. Hay personas o grupos de personas, muchas no vinculadas a partidos políticos, que han tomado la decisión de ser y hacer el camino para llegar a ser candidata o candidato a la presidencia de Chile. Más de 280. Y por favor no le echemos la culpa al empedrado, porque yo creo que la élite de este país, la élite política especialmente, es buenaza para echarle la culpa de todo el empedrado. O sea, se miran al espejo y yo creo que se queda poco que se
se quieran ver como diosas y dioses, francamente, lo digo con respeto, pero con mucha crítica. O sea, estos son fenómenos que están cursando en Chile y que hay que explicárselo. El desprestigio que tiene el Parlamento, la institucionalidad política, los partidos políticos, no solamente en la encuesta Academ, si aquí hay estudios mucho más de fondo que vienen desde el año 96 para adelante. Los estudios que ha hecho el PNUD en Chile desde Norbert Lechner en el año 96 y siguen para adelante. Lechner ya no está ahí, pero siguen los estudios del PNUD, los estudios de otros centros internacionales que son bastante rigurosos, que lo que te están mostrando que en Chile, ¿no? En forma creciente, hay una desafección de la ciudadanía respecto al sistema político en todas sus expresiones. Los partidos, las instituciones, y no es que uno quiera eso, por favor, terminemos con el cuento de dispararle al mensajero. Porque cuando hay gente que como nosotros dice esto, en vez de mirar lo que decimos, la crítica y ofensiva y hasta violenta es a la descalificación personal. Bueno, es parte de la crisis, po. Es parte de la crisis. Cuando tú tienes una élite, y sigo a Fromm, ¿no es cierto? Que mira, o sea, no quiere ver la realidad, obviamente que va a buscar mecanismos como esa metáfora tan antigua como el rey desnudo. Que el rey andaba desnudo y nadie le decía que andaba desnudo hasta que alguien desde el mundo popular le dice, oh, el rey está desnudo, y ahí empieza todo, el rey está desnudo. Ahí. Fíjate la metáfora. Aquí hemos tenido 2011, tuvimos estallido social, tuvimos antes Revolución Pingüina, hemos tenido paros de trabajadores, profesores, medio ambiente, mujeres, diversidades territoriales, medioambientales, zonas de sacrificio, comunidades mapuche, pueblo originario. O sea, ¿qué es lo que falta para entender que aquí hay una crisis que se manifiesta, pero que es latente del punto de vista de las condiciones de la materialidad, de la espiritualidad, de todo lo que está ocurriendo en este país, incluido, por cierto, estos flagelos terribles del narcotráfico y el crimen organizado, y que siguen habiendo todos los días, porque una cosa es la espectacularización que pueden hacer los medios de comunicación, pero los medios de comunicación no están inventando los crímenes. Esas son dos cosas distintas que yo creo que habría que mirarlas con bastante preocupación. Bueno, este cuadro, Omar, para mi gusto, es el que realmente existe en este país en estos momentos. Y por lo tanto, yo lo que creo es que es muy difícil y hay que tomárselo muy en serio que hayan primarias que la ciudadanía participe y que tengan legitimidad. Y por lo tanto, hay que hacer todo, porque yo estoy porque se hagan primarias, hay que hacer todo para que la ciudadanía participe. Ojo, las primarias son con voto voluntario y ahí va a aparecer un dato que es clave, la cantidad de personas que van a ir a votar por voto voluntario. Segundo, en esta desafección es extraordinariamente importante mostrarle a la ciudadanía credibilidad, porque la credibilidad es una construcción interactiva. No es suficiente que alguien, a pesar de lo hegemón y de los medios que tienen un poder inmenso en este país, inmenso, para destruir y para construir cosas, pero desde una hegemonía. Y cuando uno habla de que aquí en Chile no existe libertad de expresión y pluralismo, se victimizan, es que es tremendo. Es tremendo, se victimizan. La gente del 13, de Megavisión, de Chilevisión, de todo, se victimizan. O sea, eh, no sé, es un mecanismo bien complejo el de la victimización, ¿eh? Es bien complejo, porque se está defendiendo cuestiones bien brutales para la sociedad chilena, bien contrapuestas a lo que es una democracia, a la construcción democrática. Si hoy día tenemos una crisis de representatividad que es real. Bueno, por eso digo, Omar, para mí lo esencial en este momento es lograr construir primarias en donde primero participe la ciudadanía, se sienta motivada a participar, con voto voluntario. Ojo, porque es con voto voluntario, se sienta entusiasmada, le encuentre sentido y vaya a votar. Ahora, ¿por quién va a votar? Yo creo que el escenario que tenemos hoy día en este país es una derecha que está haciendo una serie de juegos
que yo creo que ellos en el fondo están mirando si les conviene o no hacer una primaria. Eso es, si les conviene o no. Si ven que desde el punto de vista de esto, o sea, de que vaya una cantidad importante de personas a votar, que puedan sumar eventualmente otros sectores de la ciudadanía que por voto voluntario van a ir a votar, porque después viene por voto obligatorio. Las presidenciales y las parlamentarias que vienen después son con voto obligatorio. Ahora son voluntarias. Yo creo que si evalúan eso, no tengo ninguna duda que algo van a hacer. Algo van a hacer. Y yo creo que es un error garrafal. Lo digo ahora, para que quede claro, es un error garrafal apostar a que la fragmentación de la derecha es un factor que le podría permitir a los sectores democráticos, progresistas, todo aquello izquierda, ganar algo. Es un error garrafal. Garrafal. En este escenario. Porque tú en este escenario no estás disputando universos electorales de grandes dimensiones. Estoy hablando de la primaria con voto voluntario. Entonces, obviamente que aquí va a haber una primera evaluación. ¿Cuánta gente va a ir a votar? Ese es un dato clave para todos. Después de la primaria, todos van a mirar eso. Eso. Segundo, tú tienes unas primarias en donde, en el caso de nuestro sector, hay fuerzas y personas que dicen que están dispuestas a que la primaria sea lo más amplia posible y que participen todos los que quieran participar en esta primaria. En eso está el Partido Comunista, Paulina Bodano del Partido Socialista ha dicho lo mismo, pero no así Carolina Toá del PPD. Y por otro lado, Alberto Undurraga y la democracia cristiana no tienen claro si van a participar en una primaria de este sector. Para nada, no lo tienen claro. Por otro lado, yo sé que el Partido Radical está evaluando con mucha seriedad la posibilidad de respaldar la candidatura a primarias de Marco Enrique Ominami. Y también yo he hablado de otras personas que si eventualmente fueran candidatas o candidatos, pero he señalado como que posible candidata a Fabiola Campillay, debería participar en una primaria de esta dimensión. Primero porque le da una legitimidad al sector que no tiene en este momento, no ha alcanzado esa dimensión y la podría alcanzar. Y segundo porque yo creo que es el único camino para de verdad enfrentar a la derecha con la posibilidad de derrotarla. Es el único, no hay otro. Si se producen fragmentaciones ya respecto de esta primaria, a mí me parece que el sector queda extraordinariamente debilitado para enfrentar las presidenciales y las parlamentarias. Ese es otro elemento que hay que considerar. Un tercer elemento, yo lo decía el otro día en la radio de la Universidad de Chile, es un análisis, por favor, no disparen al mensajero. Analicemos las cosas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los partidos? Los partidos están extraordinariamente preocupados por el tema parlamentario. Todos. No hay ningún partido que no esté preocupado por eso. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que hoy día está demostrado en Chile de que para hacer un gobierno, sea de transformaciones, o sea, un gobierno que quiere retrotraer y mantener, y retrotraer incluso lo que hay, necesita mayoría parlamentaria. Y en este momento, esa mayoría parlamentaria, más o menos en términos de cierta estabilidad institucional y política, la tiene la derecha, no la tiene nuestro sector. Y la lección que está dejando este gobierno es esa. Si es cierto, dice el presidente Boris que se han logrado cosas con tratativas, sí es cierto, eso es muy valioso, pero también es cierto que han quedado cosas en el camino tremendas, pues. O sea, rechazaron la reforma tributaria, nos quedamos un año sin presupuesto. 40% que iba a los temas de seguridad quedó parado, quedó votado. Y la reforma de pensiones es la que es porque hubo que negociar con la derecha y hay muchas cosas que no eran del proyecto original, se tuvieron que salir. Entonces tampoco es una reforma de pensiones a la dimensión de lo que se buscaba. Ahora, deja un camino, deja una puerta abierta, sí, sí, es un paso adelante, sí, pero tampoco es que sea la panacea, por favor. Entonces yo lo que creo es que tratar de sacar en términos de justificación el componente de que es,
es factible un camino de tratativas con la derecha para producir transformaciones, yo creo que eso ya está demostrado que es imposible. Es el peor camino, menos cuando tú desmovilizas a la sociedad, que es otro dato de la realidad. Porque esta es una sociedad bastante desmovilizada, bastante desmovilizada. Desmovilizada, ni siquiera me atrevo a decir movimientos sociales, sino que desmovilizada. Y yo aplaudo y me pongo de pie ante la ciudadanía que en estos días, en esta semana y en estos años ha intentado hacer movilizaciones, porque lo que están haciendo es es algo tan importante y tan altruista para la democracia, no para un gobierno, para la democracia, que yo creo que hay que sacarle el sombrero frente a este escenario elitista que lo único que hace es hablar de octubrismo, que la calle, o sea, ya poco menos. O sea, es que es increíble, después de haber vivido lo que vivimos las décadas y décadas, durante décadas, hasta el gobierno de la Unidad Popular, en los territorios, en las calles, luego el golpe, luego la lucha contra la dictadura, las movilizaciones. Es increíble que desde sectores que se dicen democráticos empiecen a desprestigiar lo que es la calle. Es increíble. Eso no lo hacen ni siquiera en Europa ni en Estados Unidos. Es increíble lo que se ha llegado en este país. Entonces insisto, aplaudo de pie a la gente y a los sectores y a los grupos que han salido a las calles. Sinceramente, le hacen un favor a la democracia enorme, enorme, frente a una muralla, frente a una élite transversal, por momentos bastante rencorosa, que después recurre a esa misma ciudadanía cuando quieren ganar elecciones. Entonces la ciudadanía los mira con un desprecio, y eso es lo que están mostrando los estudios y la subjetividad. En este contexto, ¿qué es lo que ha hecho el Partido Comunista? El Partido Comunista lo que ha hecho es poner en el centro una plataforma de gobierno que lamentablemente todavía no la damos a conocer en toda su profundidad, pero va para allá, en donde están, de acuerdo a lo que el Partido Comunista piensa, los problemas más sentidos de la ciudadanía, los problemas de verdad, con propuestas concretas respecto de crecimiento económico, respecto de los temas de seguridad, de vivienda, de salario, particularmente las mujeres, porque ojo que las mujeres son el sector que está siendo más golpeado en Chile por la cesantía y por el tema de los salarios. Las mujeres, también los hombres y también la diversidad de género, pero las mujeres está bastante más disparado. Entonces creo yo que es una cuestión de humanidad la que se está haciendo en este sentido. El Partido Comunista lo que ha hecho es levantar un programa y tratar de abrirle camino, incluida lo que propone esa plataforma de gobierno junto con estos elementos que refería Omar, es una nueva política económica. Porque es urgente, estábamos hablando en la primera parte del programa de esos elementos. Necesitamos con urgencia una nueva política económica, si no podemos, perdón, política internacional. Política económica y política internacional son urgentes. Están totalmente imbricadas, política económica y política internacional. Totalmente imbricadas. Y son giros que hay que hacer en función del interés del Estado Nacional. No estamos hablando de otra cosa. Bueno, dicho esto, ¿qué es lo que hizo el Pleno del Comité Central reciente? Decidió, después de un debate largo, porque venía un debate en la otra reunión del Comité Central y luego esta, decidió proponerle al sector, para estas primarias, al país, la candidatura de Janet Jara. Y Janet Jara es una ministra del Trabajo que ha hecho un trabajo, valga la redundancia, que ha hecho un trabajo enorme, intensivo, fuerte, que ha encabezado una serie de procesos muy complejos, y que con un equipo ahí fuerte y potente y significativo le ha ido abriendo camino a varias cosas, 40 horas, la reforma de pensiones, la ley Carín, o sea, varias cosas, no una sola. Entonces creo yo de que esto es lo que está cursando y me parece que es muy importante que las fuerzas comunistas, digo, el partido orgánicamente, pero también quienes votan por los comunistas, mira, yo me encontré ayer con una persona en la calle que me dijo, mire, yo no tengo sus mismas ideas, pero yo creo que es bueno lo que ustedes hicieron. Me dijo en un kiosco, en la calle, he estado mirando, dijo lo que están proponiendo, la candidatura de usted me parece una persona valiosa,
pero me dijo, pero yo no soy de su idea. Entonces, ¿sabes lo que se me ocurrió decirle? Yo lo respeto enormemente. No quiero que cambie su idea, pero ¿sabe qué? Le pediría que trabaje por esta candidatura. Por el bien del país. Porque ¿qué otra cosa se puede hacer? Y yo respeto que alguien me haya dicho eso en la cara, ojo, porque de repente también en la cara, en las calles me han gritado ladrón, sinvergüenza, particularmente cuando me ha tocado ir a reuniones al sector que le llaman alto del país, por ahí por Providencia. Me han gritado cosas súper fuertes, digamos. Pero bueno, y también gente como esta. ¿Por qué te digo esto, más? Porque yo creo que el gran desafío que tenemos el PC, la fuerza izquierda, la fuerza progresista, es hacer una primaria donde de verdad la ciudadanía crea que para algo sirve una primaria y por lo tanto vayan a votar. Primero. Y segundo, que sea un debate real. Un debate real. Porque yo en muchas cosas, no solo por estar o no estar de acuerdo, tengo grandes diferencias con la propuesta que está haciendo el PPD y Carolina Toa. Grandes. Y ya no son de naturaleza táctica, también son de estratégica. A partir de lo que ella misma dice, ojo, en temas de seguridad, en temas de política internacional, en temas de políticas públicas. Ella centró su fuerza y lo reiteró en tratar de descalificar a Daniel Jadwe y por lo tanto al Partido Comunista respecto de Venezuela. Bueno, es su visión política. Yo creo que he escuchado con atención lo que está planteando el Frente Amplio, que viene planteando ya hace varias semanas una serie de contenidos respecto de políticas públicas, política económica y otros ámbitos. Y su candidato presidencial, el diputado Vinte, está haciendo lo mismo en esta hora. Me parece súper importante. Hay que ir a ese debate. El Partido Socialista también está haciendo ese debate. Y hay que escuchar y hay que mirar, pero tiene que ser un debate real. Porque si esta cuestión, la ciudadanía que queremos que vaya a votar, ve que realmente hay un debate y de ahí puede salir algo importante para ella y para ellos y para la ciudadanía, va a ir a votar. Pero si no, van a pegar un portazo. Y la derecha va a aplaudir silenciosamente, porque la derecha, insisto y cierro con esto, Omar, lo único que quiere no es hacer primaria, sino que observar qué es lo que más le conviene para ir fortaleciendo esta línea de correlación que hasta el momento lo que muestra es que la derecha crece. Esto que algunos dicen que Matei está estancada, cuidado, peligroso la conclusión, porque está Kaiser y porque está Kass. Son tres, Sí. no dos, ni una, son tres. Entonces, yo lo que creo es que, perdón, y digo que crecen, ¿ah? O sea, que están Sí. ahí, crecen. Por este otro lado, lo que uno ve es que todavía, claro, en un escenario más diverso, se debería, más que unificar, se debería multiplicar la diversidad, que es distinto. Porque si empezamos a disputarnos los mismos votos, es un desastre. Aquí lo que hay que hacer es multiplicar la diversidad. Y creo que en ese contexto el tema parlamentario es clave. ¿Por qué? Yo vuelvo a reiterar, porque todos los partidos están altísimamente preocupados respecto de las elecciones parlamentarias a partir del hecho de que en este momento, en el actual escenario, la disputa con la derecha para lograr representatividad en el Parlamento va a ser, no sé si dura o más dura que la presidencial. Eso. Entonces, perdona, entonces creo que ese es un tema que es legítimo en los partidos. Es totalmente legítimo. Yo lo decía en la radio de la Chile el otro día también. Tú no tienes hoy día el paraguas inmenso que en algún momento fue Michelle Bachelet, que todos corrían a sacarse la foto con Michelle Bachelet, todos corrían, y tampoco tienes el paraguas inmenso que fue Gabriel Boric. Ojo, ¿ah? Ya no lo es. Ojo. Por lo tanto, las candidaturas al Parlamento lo que están mirando es cómo se elige. Y que es totalmente legítimo, pues. ¿Cómo se elige? Y la disputa en los distritos y en las circunscripciones va a ser muy fuerte y dura con la derecha. Muy fuerte y dura con la derecha que va en alza. Ahí cierro, Omar. Sí. Y Juan Andrés, una reflexión más corta sobre el tema de Isabel Allende, se despidió ayer.
sí, y que hablan, ¿no es cierto?, de errores no forzados al interior del gobierno que tanto daño han hecho en el transcurso del tiempo, por cierto, porque no es el primero. Juan Andrés. sí, no es el primero. Mira, yo creo que es lamentable lo que ha ocurrido, que en este país insistan algunos sectores con que las instituciones funcionan. No sé a dónde vamos a llegar. Porque si a mí me dicen que las instituciones funcionan como está funcionando el poder, el Ministerio Público, o sea, el Ministerio Público es producto de una reforma procesal penal que tenía uno de sus razones, era el tema de los derechos humanos. Es cierto que en muchos tribunales de justicia se ha abierto camino a procesos después de 40 y tantos años, pero Ujú. se ha llegado. Pero el resultado respecto de la administración de justicia, del Estado de Derecho, es tremendo. Es otro de los elementos que la ciudadanía en este momento desprecia y desprecia con razón. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que tú tienes desniveles de desequilibrio muy grandes y por otro lado este tipo de situaciones donde en definitiva el dato que queda es que se destituye una senadora electa por la vía del Tribunal Constitucional. Eso es lo que ocurrió concretamente. Se destituyó a una senadora electa. Además, una senadora que estuvo como senadora durante 30 años, que uno puede o no tener de acuerdos con ella, pero son 30 años en procesos electorales. Me parece súper, súper, súper grave y yo creo que hasta la derecha está empezando a evaluar hasta dónde ese camino puede ser un camino en este país que le permita gobernabilidad en el futuro. Porque yo quiero decir un dato, a propósito de lo que ocurrió con Isabel Allende. ¿Ah? Aquí en Chile, los dos gobiernos de derecha fueron desestabilizados no por la élite política opositora a esos gobiernos. Esos dos gobiernos fueron desestabilizados por la gente en las calles. Y en el caso de la Revolución Pingüina y los paros que hubieron en ese tiempo, lo que ocurrió es que inéditamente un gobierno de la concertación que venía castigando y despreciando los movimientos sociales de esa magnitud, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, el primero, no el segundo, decidió darle una legitimidad no menor a ese movimiento. Y ahí se crea una comisión nacional para ver el tema de la educación. Era un desastre, mira, es que lo que pasa es que, Omar, cuando los medios hegemónicos no toman en cuenta todas estas cosas, bueno, se construyen cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad. La revolución pingüina tenía una serie de precedentes, pero el punto de referencia que generó el estallido está en Coronel, Exactamente. en un colegio donde las chiquillas y los chiquillos se morían de frío porque las ventanas estaban rotas y cuando llovía se mojaban. Entonces tú no sacas nada con desconocer la realidad, no sacas nada con enojarte, con molestarte, no sacas nada. Y yo creo que aquí el punto de referencia de la élite respecto a estas cosas es, entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué asocio con lo de Isabel Allende? Claro, el Tribunal Constitucional se dio este lujo, porque para mí es un lujo, no está ni siquiera claro quiénes son de verdad las personas responsables de lo que ahí ocurrió, porque está empezando a resultar bien extraño todo eso. De hecho, en el propio discurso de Isabel Allende, en el último, en el que hizo cuando se despide en el Senado, dijo cuestiones contundentes respecto de esto. Entonces, ¿hasta dónde se va a llegar? ¿Se va a llegar a conocer de verdad las responsabilidades de verdad reales que cursaron en esta situación? Mientras tanto, lo que tú tienes es una senadora destituida desde la soberanía popular, sacada por un tribunal constitucional que es un poder empatado, es un poder donde hay nominaciones, donde se mete el Senado, donde se meten, en fin, las fuerzas políticas, que es más o menos lo mismo que pasa con la Suprema, que pasa con el Poder Judicial, que pasa con el Ministerio Público, lo mismo. Entonces, es una amalgamada bien compleja. Yo creo que en ese contexto, cuidado, yo tengo la impresión por lo que he podido observar y conversar, que en la derecha están empezando a preocuparse de este tipo de cosas, porque al final la otra opción que tienen es ser de nuevo dictadura, no más. Po. Esa es la otra opción, de acuerdo a su interés económico, político, ser de nuevo dictadura.
Porque si quieren tener gobernabilidad, tienen dos experiencias. Dos gobiernos de derecha fallidos, producto de la ciudadanía en la calle descontenta. Ahí me quedo. Bueno, Juan Andrés, para cerrar, cerrar el programa de hoy, como siempre, con un poemita por ahí, Buenísimo, vamos buenísimo. a algo que estuve escribiendo ahí en estos días, a ver si, qué tal sale. Yo quisiera elogiar al viento que limpia y sacude los días tristes, tristes como cuando me voy o te vas hasta más tarde, tristes como los besos que nunca se dieron y pasan la cuenta en el espejo de la soledad. Yo quisiera abrazar los pequeños espacios verdes que son una tregua al cemento, a los muros y rejas de la totalidad que acechan la mirada adiestrándola en la geografía de los límites, en el imperio de las fronteras que empequeñecen el sentipensamiento. Yo quisiera cantar a la lluvia insumisa que irrumpe como si las estrellas lloraran por los entregados en sacrificio en el altar de los ídolos de barro de la civilización mercachifle. Esas benditas lágrimas del firmamento limpian el maquillaje de los sepulcros blanqueados. Yo quisiera entrenar el oído para escuchar el susurro del agua encarcelada en las cañerías, escuchar y seguir escuchando hasta el sitio donde aflora libre su rastro en tierra desinteresada, que circula veleidosa por montañas ancestrales y soberanas. Por ahí Buenísimo, buenísimo, Mar. Gracias por la reflexión estética y ética. Gracias. les recuerdo suscribirse al canal, compartirlo, bueno, comentar, cuestionar. El libre albedrío está ahí. Que estén muy bien. Chao, chao. Un abrazo, que estés muy bien. Chao, Chao. chao.